Con el título de abogado en el bolsillo, Hagen se casó con una muchacha italiana de Nueva Jersey, que, cosa rara por aquel entonces, había ido a la universidad. Después de la boda, que por supuesto se celebró en casa de los Corleone, el don se ofreció a ayudar a Hagen en cuanto estuviera en su mano, conseguirle clientes para su buffet, amueblar su oficina, etc. «Me gustaría trabajar para usted», había declarado Tom. El don se mostró tan sorprendido como complacido. «¿Sabes quién soy?», preguntó. Hagen asintió. Por supuesto, ignoraba cuál era realmente el poder del don, y seguiría ignorándolo durante los años que precedieron a su nombramiento de consigliere interino. Debido a la enfermedad de Genco Abandano. Pese a ello, aseguró que sí lo sabía, mirando directamente a los ojos del don. «Trabajaré para usted del mismo modo que lo hacen sus hijos», había dicho Hagen, y el tono de sus palabras traslucía su inamovible intención de ser leal y de aceptar totalmente la voluntad del don. Con la comprensión de que por aquel entonces ya empezaba a ser considerada como un distintivo de su genio, don Corleone mostró por vez primera un afecto paternal hacia el joven. Le dio un fuerte abrazo y desde entonces lo trató como a un verdadero hijo, aunque de vez en cuando le recordaba que no olvidara a sus padres. Era una especie de recordatorio para Hagen, aunque tal vez lo era más todavía para el propio don Corleone. No obstante, no era probable que Hagen los olvidara. Su madre había estado casi loca, además de haber sido una mujer muy descuidada. Tom no recordaba de ella una sola muestra de afecto. En cuanto a su padre, siempre lo había odiado. La ceguera de su madre poco antes de su muerte había terminado de desmoralizar al muchacho, y su propia infección ocular le parecía un funesto preámbulo. Cuando su padre murió, la joven mente de Tom Hagen sufrió una curiosa transformación. Había vagabundeado por las calles como un animal en espera de la muerte, hasta el día en que Sonny lo encontró durmiendo en un rincón y se lo llevó a casa. Lo que había sucedido después fue un milagro. Sin embargo, durante años, Tom Hagen había tenido horribles pesadillas, en las que tanto él como sus hijos perdían la vista. Algunas mañanas al despertar, lo primero que recordaba era el rostro de don Corleone, y entonces se sentía seguro. Pese a todo ello, el don había insistido en que durante 3 años compaginara el ejercicio de la abogacía con el trabajo en los negocios de la familia. Con el tiempo, esta experiencia le fue muy valiosa y le sirvió para despejar cualquier duda que pudiera albergar en relación con el tipo de negocios a que se dedicaba el don. Luego había pasado 2 años trabajando en una importante firma de criminalistas, en la que don Corleone tenía cierta influencia, y donde pronto se hizo evidente que el joven Hagen estaba muy bien dotado para esta rama de la abogacía. Después pasó a dedicarse en exclusiva a los negocios de la familia, y don Corleone nunca había tenido en los 6 años que siguieron nada que reprocharle. Cuando ocupó el cargo de consigliere interino, las otras poderosas familias sicilianas empezaron a referirse a la familia Corleone, calificándola de la banda irlandesa. Hagen encontró el mote muy divertido, pero también se dio cuenta de que nunca podría aspirar a suceder al don en los negocios familiares. A pesar de todo, estaba satisfecho. En realidad nunca había aspirado a suceder al don, pues tal ambición
pues tal ambición hubiera sido una gran falta de respeto para con su benefactor y para con la verdadera familia de éste. Era todavía de noche cuando el avión aterrizó en Los Ángeles. Hagen se dirigió a su hotel, se duchó y afeitó, y luego se puso a contemplar el amanecer sobre la ciudad. Ordenó que le subieran el desayuno y los periódicos, y se tomó un descanso, pues la entrevista con Jack Waltz estaba fijada para las 10 de la mañana. Había sido sorprendentemente fácil concertar la cita. El día anterior, Hagen había telefoneado al hombre más poderoso del sindicato de trabajadores del cine, un individuo llamado Billy Goof. Siguiendo instrucciones de Don Corleone, Hagen le había pedido que le concertara una entrevista con Jack Waltz, y que de paso le insinuara que si Hagen no salía satisfecho de la entrevista, podía producirse una huelga en su estudio. Una hora más tarde, Hagen recibió una llamada de Goff. La entrevista se celebraría a las 10 de la mañana. Waltz había captado muy bien la indirecta sobre la posible huelga, pero en opinión de Goff, no se había impresionado demasiado. Claro que para lo de la huelga, puntualizó Goff, tendría que hablar yo personalmente con el Don. No se preocupe, si se diera el caso, sería el Don quien hablaría con usted. Al decir estas palabras, Hagen evitó hacer promesas. No se sorprendió en absoluto ante el hecho de que Goff se mostrara también dispuesto a atacar los deseos del Don, a acatar los deseos del Don. El imperio familiar, técnicamente hablando, se limitaba al área de Nueva York. Pero Don Corleone había empezado a conseguir su poder ayudando a los líderes de los sindicatos. Muchos de ellos le debían todavía grandes favores. Hagen consideraba un mal síntoma el hecho de que la cita fuera a las 10 de la mañana. Significaba que sería la primera de la que Waltz concedería durante el día. Y ello suponía, lógicamente, que el productor cinematográfico no pensaba invitarlo a almorzar. Seguro que Goff no había amenazado lo suficiente a Jack Waltz, probablemente debido a que figuraba en la nómina secreta del productor. A veces, se decía Hagen, el hecho de que el Don nunca diera la cara iba en detrimento de los negocios familiares, ya que su nombre nada significaba para la mayoría de la gente. Su análisis se demostró acertado. Waltz le tuvo esperando durante más de media hora. Hagen no lo tomó a mal. La sala de espera era lujosa y confortable. En el sofá color ciruela que había frente al lugar donde estaba sentado, esperaba la niña más bonita que recordaba haber visto en su vida. No tendría más de 11 o 12 años, e iba vestida con la elegancia que otorga la sencillez, aunque con un estilo demasiado adulto, como una mujer hecha y derecha. Sus cabellos eran como el oro y sus ojos azules como el mar. En cuanto a su boca, recordaba una fresca y roja frambuesa. Iba acompañada de una mujer, su madre sin duda, cuya arrogante mirada hizo que Hagen sintiera deseos de pegarle un puñetazo en pleno rostro. La niña angelical y la madre monstruosa, pensó Hagen, devolviendo a la madre una fría mirada. Finalmente, una mujer de mediana edad, exquisitamente vestida, se acercó a Hagen para rogarle que la acompañara. Pasaron por un pasillo flanqueado de puertas, sin duda correspondientes a otras tantas oficinas, y finalmente llegaron al despacho donde trabajaban los colaboradores directos del productor. Hagen quedó impresionado ante la belleza de las oficinas y de las muchachas que en ellas trabajaban. Sonrió.
Eran chicas que querían entrar en el mundo del cine y que de momento se conformaban con trabajos de oficina, aunque la mayoría tendría que seguir con el trabajo administrativo durante toda su vida, a menos que, desengañadas, regresaran a sus respectivas ciudades de origen. Jack Waltz era un hombre alto y corpulento, cuya barriga quedaba casi disimulada gracias a un traje de corte perfecto. Hagen conocía su historia. A los 10 años de edad, trabajó en el East Side, repartiendo barrilitos de cerveza con una carretilla de mano. A los 20 ayudó a su padre a meter en cintura a los trabajadores de la industria de la confección. A los 30 abandonó en Nueva York para trasladarse al oeste, donde pronto se interesó en la naciente industria del cine. A los 48 años se convirtió en el más poderoso de los magnates del séptimo arte, conservando, eso sí, su rudo lenguaje de siempre. En asuntos de amor era como un lobo, y eso lo sabían muy bien gran cantidad de aspirantes a estrellas. A los 50, sin embargo, sufrió una completa transformación. Tomó lecciones de oratoria, aprendió a vestir bien gracias a una ayuda de cámara inglés, y otro sirviente suyo, también inglés, le enseñó a comportarse correctamente en sociedad. Cuando murió su primera esposa, se casó con una bella actriz mundialmente famosa que estaba ya cansada de actuar entre las cámaras. En ese momento, a sus 60 años, se dedicaba a coleccionar obras de afamados artistas. Era miembro del gabinete asesor de la presidencia y había donado grandes sumas a una fundación que llevaba su nombre para promocionar el arte en las películas. Su hija se había casado con un lord inglés y su hijo con una princesa italiana. Su más reciente pasión, como muy bien habían cuidado de airear todos los columnistas del país, eran sus cuadras de puras sangres. El último año había invertido en ellas más de $10 millones. Su nombre apareció en los titulares de muchos periódicos cuando compró el famoso caballo inglés Khartoum por el increíble precio de $600,000, sobre todo tras el anuncio de que el invencible caballo no volvería a correr, ya que sería destinado exclusivamente a adornar los establos de Waltz. Recibió a Hagen con ademanes corteses, y en su bronceado y perfectamente rasurado rostro aparecía una levísima sonrisa. A pesar de todo su dinero, a pesar de los cuidados de los más reputados técnicos, aparentaba la edad que realmente tenía, y unas profundas arrugas surcaban su rostro. No obstante, sus movimientos poseían una enorme vitalidad, y tenía, al igual que Don Corleone, el aire del hombre que manda en un mundo absoluto, en el mundo donde se desenvuelve. Y al igual que Don Corleone, el aire del hombre que manda de un modo absoluto, en el mundo donde se desenvuelve. Hagen fue directo al grano y le informó de que era el emisario de un amigo de Johnny Fontane. Le dijo que este amigo, un hombre muy poderoso, agradecería infinitamente al señor Waltz que le concediera un pequeño favor. El pequeño favor consistía en la inclusión de Johnny Fontane en la nueva película bélica, que el estudio comenzaría a rodar al cabo de una semana. El arrugado rostro de Waltz permaneció impasible, fríamente cortés. Luego habló con un deje de condescendencia apenas perceptible. ¿Cómo me demostraría su agradecimiento el amigo de Johnny Fontane? Hagen fingió no haber reparado en la condescendencia de Waltz. Parece que en el horizonte hay algunos nubarrones en forma de conflictos laborales. Mi amigo puede garantizarle la desaparición de tales nubarrones.
Por ejemplo, usted tiene un contrato con una estrella que hace ganar a sus estudios grandes cantidades de dinero, pero que acaba de pasársele de la marihuana a la heroína. Mi amigo le garantizaría que esa gran estrella no volvería a conseguir más heroína. Y si en el transcurso de los años se le presentara a usted algún otro pequeño obstáculo, quedaría resuelto con una simple llamada telefónica. Jack Walls escuchó las palabras de Hagen como lo hubiera hecho con las voladronas de un niño. Luego, con voz cortante y en un tono deliberadamente barriobajero, preguntó: «¿Intentan presionarme, ah?» «En absoluto», replicó Hagen con frialdad. «Me limito a pedirle un favor para un amigo. Solo trato de explicarle que usted no perdería nada con ello». De repente, en el rostro de Walls se dibujó una expresión de profunda ira. Apretó los labios y sus espesas cejas teñidas de negro formaron una gruesa línea sobre sus ojos centelleantes. Se inclinó sobre la mesa acercándose a Hagen. «Muy bien, hijo de puta. Dejemos las cosas claras. Tanto para usted como para su jefe, sea quien chingado sea, Johnny Fontane no tendrá el papel. Johnny Fontane no tendrá el papel. No me preocupa que la magia quiera imponerme su voluntad. Y ahora», añadió apoyándose de nuevo en el respaldo, «quisiera darle un consejo, amigo. J. Edgar Hoover, ¿ha oído hablar usted de él, verdad? Es amigo mío. Si le explico que me están presionando, los amigos de usted nunca sabrán de dónde habrá partido el golpe». Hagen escuchó con paciencia. Había esperado otra actitud de un hombre de la categoría de Waltz. ¿Era posible que un individuo capaz de reaccionar de manera tan estúpida hubiera llegado a ser el propietario de una empresa valorada en centenares de millones de dólares? Era algo que debía meditar profundamente, pues el Don buscaba nuevas actividades para invertir dinero, y si los mejores cerebros de la industria cinematográfica eran tan brutos, el cine podía ser el negocio ideal. Las palabras de Walls no habían afectado a Hagen en absoluto.